Ando. Bueno, entonces, Andrés y yo lo que hicimos fue para el proyecto final un verificador de información automático, pero este está especializado en NBA, en información sobre la NBA. Entonces, cómo funciona a grandes rasgos es que un usuario hace una afirmación o una pregunta sobre un dato de la NBA y nuestro grafo al final va a determinar si la información es falsa, es dudosa o es acertada. Eh, Vamos a barrer el notebook donde tenemos el flujo corriendo y le doy la palabra a Andrés para que nos vaya contando qué hemos hecho acá. Bueno, después de las importaciones vienen las definiciones. Dale, Andrés. Ok, pues para las definiciones lo que pusimos fue primero un classification result. La idea es clasificar la pregunta o el input del usuario en si es real, falso o dudoso, y lo hicimos con una clase de num de Python. Después, también una definición de classification output que lo que hace es para guardar el resultado final. O sea, cuál fue la clasificación que se dejó y una pequeña explicación. Después también hicimos unas definiciones para los source, que son las fuentes de información y el puntaje de credibilidad, las evidencias, que es ya un poco más a nivel de detalle los datos que van encontrando los nodos sobre el claim o la pregunta, y el verification state, que es la definición general del estado de todo el grafo. Es donde se va guardando el input del usuario, las mejoras del query, bueno, los datos que van manejando cada uno de los nodos. Listo, vale. En nuestra solución tenemos la intervención de varios modelos. Acá hay un modelo que es un modelo de preguntas y respuestas que bajamos de Hugging Faces y lo reentrenamos para que usara templates de preguntas orientadas a la NBA. Con eso nosotros lo que creamos fue un dataset a partir de ese template de preguntas de este tipo. Y ese dataset nos apoyamos también en un API que encontramos, que hay un API en Python precisamente para hacer consultas directamente a la NBA. Es un API que está bien jaladito y nos ofrece bastante versatilidad. Entonces acá lo que hicimos fue los templates y con el API sacamos un set de datos. Y con ese set de datos hicimos ya después otro notebook aquí que fue donde hicimos el tuneo de este sistema de preguntas y respuestas que está basado sobre este modelo base que es el DeepSeek de Roberta Bayes Squad 2. Y la función al final es que las preguntas que hace el humano, él las transforme en preguntas ya que el API pueda responder. Y viceversa, los datos que el API nos entregue un poquito en números, lo podamos traducir un poquito a lenguaje humano. Entonces, esa es nuestra intención con este modelo que está reentrenado y que nuestros sistemas, porque acá se me olvida mencionar que acá hay un módulo que es el que hace uso de este modelo y que es el que hace uso del API, que es el que se comunica con el API de la NBA. Entonces, este módulo de Python es el que estamos cargando acá, haciendo uso de este modelo que está reentrenado. Entonces, aquí vemos un poquito también lo que vimos en la clase, cómo usar pues en estos notebooks va a quedar la evidencia de cómo se cargan los modelos, cómo los reentrenamos a partir de unos datos. Eso lo vimos en las clases con Hugging Faces. Y ya, eso quería hacer el aporte acá y tenerme un poquito para hablar de este modelo tuneado. Ahí le cedo nuevamente la palabra a Andrés. Ok, entonces para los nodos, el primer nodo es el nodo de validar el query del usuario. Lo que hace es usar el modelo de ChatGPT
Y el modelo al que le hicimos FineTune para, ¿cómo decirlo? Para validar si el input pertenece a preguntas o claims acerca de de la NBA. Entonces, primero hace un check si según el entrenamiento del modelo y según las palabras clave, efectivamente pertenece a está relacionado con la NBA. Entonces deja la respuesta como sí y lo pasa lo guarda en el estado del grafo y lo pasa al siguiente, eh, sí, como al siguiente flujo del nodo. Si no lo es, usa el modelo de ChatGPT para analizar ya la pregunta, pasarle a la API y lo mismo, guardar si la respuesta es un sí o un no, si está relacionada. Veamos el grafo ahí como para contextualizarnos rápidamente dónde estamos, ¿no? Acá estamos en este nodo que es el que valida la consulta o la afirmación. Entonces, lo que decía Andrés, si determinamos por uno de los dos caminos que esto no está relacionado con NBA, entonces de una vez declina y sale, porque nuestro grafo está especializado en consultas de NBA. Bueno, ¿y qué no seguiría? El de mejorar el query. Vamos a hablar de ese, que se me hizo. Acá está. Ya, ahí, listo. Entonces, si la consulta efectivamente está relacionada con la NBA, entonces tú también pasa al siguiente nodo que usa el modelo de ChatGPT para mejorar el query. Digamos, el query no está tan detallado. El input es un input que puede colocar cualquier usuario, cualquier pregunta que pueda colocar o cualquier duda o dato que quiera verificar. Entonces, lo que hace es mejorar el query para podérselo pasar al modelo y para podérselo pasar a los siguientes nodos y que puedan entender y hacer una búsqueda más precisa. Perfecto. ¿Cuál sería el siguiente nodo? Sería el de la búsqueda en la red, que es este que dejamos acá de último. Ok, sí, este no, lo que usa el query que se mejoró en el nodo anterior y busca usando la herramienta de Tabili para me ponen los dominios especializados en la NBA que nosotros pusimos. Entonces solo buscan la página de la NBA, Y ESPN, ESPN.com. Ujú. Basketball Reference y Bleacher porque son páginas especializadas en datos de baloncesto. Toma solo 5 resultados y pues Stabile ya es una herramienta diseñada para modelos. Entonces él ya concatena todo esto en documentos, que es lo que usan en general este framework de los modelos que usan el LangGraph, LangChain, OpenAI. Perfecto. Después Después, lo que hace pues, es... el de extract bien. Aquí, espera. sí, el nodo de extraer la evidencia, que lo tenemos acá. Sí, en el no extraer la evidencia, toma digamos, de los 5 resultados web que tomó, toma los 3 con el mejor puntaje de verificación de confiabilidad. Confiabilidad. Ujú. Es confiabilidad. Y los guarda en una versión de la evidencia, que es una versión un poco más reducida del documento que extrajo la herramienta. Lo guarda también con los metadatos de la URL, el título y como el score de confiabilidad. Como segundo paso, usa el modelo usa el módulo usa el módulo que usa el modelo fine-tuneado para buscar la respuesta e igualmente también buscar evidencias y recursos que encuentre según el modelo sobre el claim o la pregunta. Ok. De esa forma enriquecemos, tenemos varias ah, fuentes para determinar qué tan confiable es la respuesta. Una que nos arroja Table y otra que nos arroja nuestro modelo nuestro módulo que se comunica con el API de la NBA y hace uso del modelo que está entrenado. Y una vez hacemos la extracción de la evidencia, vamos al último nodo que es el de la clasificación. Ese lo que va a hacer es revisar los grados de confianza y discretizar en este mapa de tres posibles resultados, si es dudoso, si es falso o si es real. Mm, ¿Algo que quieras aportar ahí, Andrés, en este nodo?
También, usa el modelo de IA, el de ChatGPT, además de hacer la clasificación, entonces también analiza las fuentes de la herramienta de búsqueda y las fuentes del modelo con el fine tuning, lo concatena en una sola explicación sencilla que da al final en la respuesta final. En este explanation, sí, señor. Y ya terminamos aquí el grafo. Ahí nos da la respuesta. Vamos a ver una ejecución de una pregunta acá en este ejemplo. ¿Qué pasaría si hacemos este claim? Kobe Bryant anotó 20 puntos en las finales del 2010 en el juego 7. Y pues se nos quedó una pasada. A ver, lo corro otra vez. Esto nos pasa seguido, que la API de la NBA a veces no está disponible y nos da timeouts. Esto es común. Ah, ¿Qué hacemos? A ver, corro otra vez. Ya, esta vez sí. Sí, a Dale ver al, acá. al while true, creo que ya. ¿Debería aparecer acá? No, dale al del while true, porque no. Eso. Ok, sí, acá apareció la respuesta. Kobe anotó la respuesta, el query es válido y al final él me va a explicar que no, porque Kobe anotó 23 y no 20. Acá pusimos un prompt como para hacerlo más interactivo. Yo por acá tenía unas preguntas de prueba, a ver si cogemos una de esas para no inventarme nada raro. Ahora, igual podemos poner aquí cualquier cosa que no tiene nada que ver. Eh, Tal vez no tiene nada que ver con NBA. Espero que me diga que no es una consulta válida. Eh, mm, mm. Y ahora no encontré las preguntas sola. Bueno, pasémonos a ver. Exit. Bueno, claramente nuestro grafo tiene cosas que mejorar y entender que esto no tiene nada que ver con la NBA. Hay tal vez, bueno, no tal vez, lo que sí pudo haber pasado es como el primer check es el modelo fine tuneado. En otros, para el demo, es un modelo muy sencillo y con ciertos datos diferentes específicas. Entonces, en algunos casos, el modelo sí dice que es válida, a pesar de que no lo es, pero es precisamente porque es un demo. Digamos, en un Sí, modelo mucho más refinado, eh, sí debería dar la respuesta que no, porque sería como entrenarlo con esos datos, de que si le dan preguntas no válidas, que genere que no puede. vamos a hacer otra Bien. pregunta.
Estoy haciendo una pregunta más que una afirmación. ¿Cuántos puntos anotó Vince Carter en la temporada 2004-2005? Dice que la pregunta es válida. Y me responde que él anotó 27 puntos por partido. Mm, si bien la respuesta no es la que yo estaba buscando, porque yo no le pregunté acá por promedios, yo quería como el valor total, el acumulado de los puntos que hizo una temporada. Vamos que se acerca bastante y da una respuesta hasta convincente, ¿no? Y seguramente es verídica, es fiable. Habría que validar. A ver, hagamos otra pregunta. ¿Qué jugador le gusta a usted, Andrés, de la NBA? Mm, solo conozco de nombres a Kevin Durant y a Kobe Bryant. Esta sí está chévere, bien respondida. ¿Cuántos puntos ha anotado Kevin Durant en su carrera promedio? Acá está el query mejorado. Fíjense que difiere mucho de lo que el usuario ingresó. Lo mejora. La explicación es contundente. Y lo da como un hecho fáctico, pues teniendo en cuenta que él es el que está haciendo y estas son las fuentes. Y tenemos unas credibilidades altísimas. Cada una de las fuentes que consultamos obtenemos una credibilidad. Entonces, este es ese es el módulo que hace uso del NBA API, da 95%, y la información que traemos de Taoli nos da un 98%, y acá tenemos un 99% de esta referencia que es ESPN.com y de su portal de estadísticas. Y yo creo que eso es todo, esa es la demostración que queríamos hacer. Acá tenemos que se me hizo la documentación. Es esta, ¿cierto? Sí. Acá tenemos una pequeña explicación del proyecto, el overview de la Ah, arquitectura. era el de reporte Ok, y el eso, sí. reporte de proyecto. Ok, sí. Sí, está en español. Tratando de, sí, como de documentar el objetivo del proyecto, qué fue lo que hicimos, la implementación, el grafo, los agentes que usamos, discusión. Seguramente tiene muchos puntos de mejora. Y ya eso es todo. Esperemos que les guste o les guste lo que construimos. ¿Algo más que agregar, Andrés? No, no, eso sería todo. Bueno, entonces muchas gracias por su atención. Y déjeme terminar acá de grabar. Listo.